¿Cómo fue que sucedió esto de que todos despertamos y resulta que Haití está aquí en RD? Porque la auditoría visual que todos los ciudadanos tenemos es de que ahora es que hay migración ilegal. Esos que dicen ser dominicanos no saben cantar el himno. Las redes sociales y los medios alternativos sobrepasan con mucho la sintonía y la penetración. El gobierno accionó quitando el director de migración y anunció la deportación de 10.000 migrantes semanales. ¿Por qué Andrés Bautista hace el anuncio de la instalación de oficinas de control migratorio en cada provincia? ¿A quién es que le corresponde eso? Depende de la Dirección General de Migración. Le corresponde a quién, al Ministerio de Interior y Policía, que es quien preside el Consejo Nacional de Migración. Que uno realmente no sabe qué cantidad de haitianos hay aquí. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Estoy feliz de recibir en nuestra plataforma a una persona muy querida por nosotros y por ustedes. Después de una larga vacaciones, estuvimos llamándolo, pero bueno, el tiempo dio perfecto y nos cayó como anillo al dedo después de la manifestación del día del sábado en la Plaza de la Bandera. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, aquí con nosotros, doctor. Gracias por complacernos y por venir hoy. El honrado soy yo. Muchísimas gracias por invitarme a Colombia y encantadísimo de estar aquí. Bueno, nosotros hemos conversado con el doctor a propósito de la serie que hicimos de Haití, un estado fallido, una conversación que ustedes todos disfrutaron y todavía comentan. Y han pasado muchas cosas desde que nosotros tocamos ese tema. Precisamente hemos querido traer al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón porque es una voz coherente y consistente en el tema de la migración excesiva, de la situación que está pasando el vecino país y por supuesto la falencia que nosotros hemos tenido. Doctor, ¿cuándo, cómo, dónde y por qué? O si es una ilusión visual, ¿cómo fue que sucedió esto de que todos despertamos y resulta que Haití está aquí en RD? Bueno, la situación, lo que acontece es que se ha ido deteriorando paulatinamente, pero después del magnicidio de Jovenel Moïse, el estado de disfuncionalidad llegó a topes críticos, de manera que hay una práctica disolución del Estado haitiano desde el punto de vista institucional. Ya desde... Ya no es fallido. Desde el punto de vista jurídico, Haití es un estado absolutamente desintegrado. Sigue manteniendo su personería jurídica por el reconocimiento internacional. Es decir, mientras la comunidad internacional reconozca la existencia del Estado haitiano, el Estado haitiano existe. Pero las características propias del Estado, que son un gobierno, un autogobierno, que controla el territorio de la población, no existe. Es decir, no hay ni control sobre el territorio ni control sobre la población. La autoridad tampoco es legítima porque carece de autoridades legítimas desde hace ya varios años. Es decir, la situación fue agravándose, pero atención, de la mano, es decir, inducida, provocada, conducida, empujada por la, que es lo paradójico de esto, por la propia comunidad internacional, que luego del derrocamiento de una larguísima dictadura familiar, que es la de la familia Duvalier, con primero el Duvalier padre y luego el Duvalier el hijo, presidentes vitalicios, fueron depuestos con el apoyo norteamericano por un golpe de estado militar, y a partir de ahí una sucesión de intentos de organizar elecciones que fueran, que recogieran la voluntad de la población haitiana para elegir sus gobernantes, pero que los resultados no se acomodaban a los intereses imperiales, y estos eran o frustrados o de alguna manera desconocidos e impuestas otras candidaturas que no habían sido el fruto de la voluntad popular, y con ello esa falta de legitimidad más el agravamiento de una serie de males que son propios de una sociedad inmadura, con mucho comportamiento atávico, mucha violencia, muchas consecuencias acumuladas de un proyecto de nación que se sustentó
no propiamente en una revolución política, sino en una revolución de tipo racial, ¿eh? Y entonces todo esto ha producido lo que tenemos hoy, una sociedad que no se entiende, sin autoridades, sin liderazgos. Y obviamente todo esto acumulado en el tiempo ha hecho que en los últimos 4 años, y principalmente después del magnicidio, ya la disolución absoluta del Estado haitiano desde el punto de vista orgánico genere un movimiento humano, porque la migración es un fenómeno humano, la gente huye de donde está o se mueve de donde está para sobrevivir. Antes de pasar al tema migratorio, ya que usted toca en esa línea de tiempo lo que ha pasado con la primera magistratura en Haití, no respondía a los intereses del imperio de Estados Unidos, como se diga, Jovenel Moïse, quién lo puso ahí, cómo se quita. Tuvimos un frustrado primer ministro, ¿cómo se llama? El que después no pudo entrar. Sí, el anterior, pero el anterior. Igual. Ajá, entonces, era un médico. Exacto. Entonces, porque ciertamente el magnicidio es como lo que es la gran crisis desde aquellos años convulsos, ¿verdad? Sí, no, pero que es la sucesión, recordemos que Jovenel Moïse no gana las elecciones, pero que tampoco las gana Michel Martelly. Y esas elecciones se producen al poco tiempo de ocurrido una verdadera catástrofe de la naturaleza en el año 2010. Y gobierna un presidente que fue el único gobernante que logró más o menos estabilizar y colocar las cifras económicas en azul, que es René Preval, antiguo primer ministro de Jean-Bertrand Aristide, depuesto 2 veces por los norteamericanos, porque es que todo esto ha sido, porque cuando gana Aristide, a quien favorecen los norteamericanos no es Aristide, es a un burócrata, un tecnócrata muy vinculado a los intereses norteamericanos, que es un economista ya fallecido, Marc Bazin se pronuncia. Y entonces es a partir de ahí que empieza el descalabro de la vida política. Y Haití no produce otra cosa más que miseria. Es la única cosa que sabe producir. Entonces le hago esta pregunta. ¿Coincide el cambio de gobierno después de 16 años seguidos del PLD al PRM 2024 con el magnicidio? Estamos puestos en tiempo y espacio. Es el tema, para que dividamos responsabilidades. Cualquier política y cualquier partido que estuviera dirigiendo iba a tener los mismos resultados de esta cantidad de ciudadanos haitianos por el magnicidio, por cómo se exacerbaron las cosas, o es que este gobierno ha fallado en algo, o el discurso del presidente Abinader en la ONU y cada vez que se expresa a nivel internacional no coincide con lo que se está ejecutando. ¿Qué es lo que ha pasado para tener? Lo último, es decir, el gobierno dominicano ha tenido una posición retórica que conecta y en cierta manera enlaza con muchos de los reclamos que unos sectores importantes de la población habían hecho en cuanto a políticas públicas. Por ejemplo, ¿cuántos años tenemos un grupo de dominicanos diciendo que Haití no es responsabilidad de República Dominicana, sino que es responsabilidad de la comunidad internacional? De eso tenemos Consuelo de Pradel, Manuel Núñez, Pelegrín Castillo, Juan Miguel Castillo Pantaleón, el doctor Armando Armentero. O sea, yo te puedo mencionar una retahíla de gente que desde hace décadas presenta esto como divisa que la sociedad dominicana debe asumir en cuanto a la posición de Haití. República Dominicana no es la solución de los problemas haitianos. El gobierno, a pesar de que las expectativas era de que más bien enlazaba con los sectores pro haitianos, principalmente por la posición pública del candidato, de quien que luego posteriormente se convirtió en presidente, de oposición al dictamen de la sentencia 168.13. O sea, se tenía otra expectativa. Entonces el candidato Abinader, cuando asume la primera magistratura, tiene una posición absolutamente distinta y sorprende. Dice en los foros internacionales: República Dominicana no es la solución de los problemas haitianos. Y si se quiere, compra este discurso racional nacionalista. Pero en la práctica, y por eso que los ciudadanos tenemos que estar atentos, no a lo que dicen los políticos, sino a lo que hacen. En la práctica, todas las políticas públicas en materia de servicios públicos y en materia de control migratorio pasaron a ser
la antítesis de la retórica presidencial. Las escuelas para los haitianos, los hospitales para los haitianos, los empleos para los haitianos, el medio ambiente, los recursos naturales canibalizados por los haitianos, el río o los ríos para los haitianos. Y el control migratorio, mira, con el control migratorio, ¿Cómo llegan tanto, doctores? Porque no hay control fronterizo. ¿Pero cómo va a ser? No pero en el gobierno que se está haciendo un muro, o sea, esas son cosas. No, ese muro fue retórica, no lo han terminado en 4 años. ¿Dónde terminó? ¿Tú te crees realmente si la vocación o voluntad del gobierno fuera hacer una pared? ¿Tú crees que entonces la hicieron mal? Porque entonces la dejaron una zona indefinida que ni siquiera el propio canciller en su comparecencia a la interpelación del Congreso pudo dar una respuesta cuando le dijeron, pero ¿por qué dejaron? No, él no tiene una explicación para eso. Que así es que se manejan las fronteras en todos los países, eso fue lo que se dijo. Que hay que dejar como un trecho. Sí, pero eso tampoco se explicó con qué parámetros se hizo eso. Pero peor aún, hace apenas unos días, a propósito de una afer vinculada a una contratación pública, se revela algo asombroso. La seguridad del Estado está en manos de unos sectores muy extraños, con personeros sumamente extraños, que dicen tener dicen ellos, no dice el doctor Castillo Pantaleón, ser los responsables mediante contratación por parte de los organismos de seguridad de tener la vigilancia y control efectivo o tecnológico de la frontera, y que esos informes van directamente al despacho, al escritorio del presidente. Eso no lo digo yo, eso lo vio todo el país. Entonces, doctor, y esa persona usted dice, que ha estudiado ese caso, tanto la frontera, ¿usted sabía eso? O sea, nos sorprendimos todos con lo que dijo Jochi Gómez. Sencillamente lo que hay, Jochi Gómez no, es otra persona ahí que dice que representa una compañía que se llama Aurix o algo así. Bueno, esa es la empresa de Jochi Gómez y me imagino que usted se refiere a Aquiles Jiménez. Que sí, fue que yo no sé quién es esa persona, sí, pero esa persona se autoidentifica como la persona que bajo contrato, porque eso lo vio todo el mundo. Eso no ha merecido ningún desmentido oficial y presentaron fotografías, imágenes, informes dirigidos a la persona del presidente. Él dice, yo despacho con un viceministro administrativo designado para eso y no hay nadie más informado que el presidente. Y es muy grave porque esto, según esta persona, dice que se le ha informado al presidente que, contrario a lo que él ha afirmado de que la frontera está blindada y resguardada, ha estado abierto todo el tiempo. Entonces, eso obviamente resulta verosímil porque la auditoría visual que todos los ciudadanos tenemos es de que ahora es que hay migración ilegal. ¿Quién gana con eso, doctor? Cuando vemos estas declaraciones de Aquiles Jiménez, que es director de tecnología de Aurix, la empresa que dijo Jochi Gómez que tiene tecnología en la frontera y que tiene tecnología en Haití cuando trajo a Pompeo, ¿quién gana con tener esta frontera abierta? Y él presenta las imágenes de los puntos blancos cuando están entrando los migrantes. ¿Quién gana con eso? Lo cierto es, porque yo no quiero referirme en particular a esta persona porque yo no sé quién es. O es que nos imponen de fuera que Atención, lo importante no es, yo no sé quién es esa persona. O sea, no me merece ningún tipo de opinión la persona, el individuo, porque yo no lo conozco, yo no sé qué nivel de verosimilitud tengan sus palabras. Lo que pasa es que eso se acompaña, esa denuncia, con la filtración de una cantidad de documentación e imágenes de comunicaciones oficiales, y eso concuerda con el reconocimiento de parte del Ministerio de Defensa de que un contrato había. Dicen que no se ejecuta, dicen que esto, lo otro, pero algo hay, o sea, hubo algún contrato, y que si van a citar al exministro Paulino Sen para que explique esto. O sea, hubo un contrato, sí. ¿Estaba la seguridad nacional en manos privadas? Sí. Ya eso es innegable. Ese genio, una vez sale de la botella, tú no puedes volverlo a meter. No quiero referirme a la persona porque no la conozco. Yo no puedo decir si carece o yo tiene. Yo tampoco sabía que él formaba parte de esa empresa. Es que se acompaña de esto y eso tiene mucha verosimilitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa circunstancia eso concuerda con la impresión generalizada de toda la sociedad de que la presencia de migrantes masivamente penetrando en nuestro territorio de manera ilegal concuerda. Es decir, que el gobierno decía repatriar X, pero ingresaban, evidentemente, X más 10. Y obviamente en este contexto, cuando el presidente anuncia
en esta rueda de prensa el jueves, que va a haber repatriación de 10,000 personas, uno se pregunta, bueno, si tú no tienes control fronterizo, ¿qué haces? A ver, anuncias por número 30 que vas a hacer un nuevo operativo de reforzamiento de la frontera, un muro que no terminen, este es el 5º año de gobierno, pero no cierra la puerta, pero peor aún, realmente el control migratorio no se ejerce por la resiedumbre del funcionario que es cabeza del departamento ejecutivo correspondiente. Cambiando a un director de migración, tú no resuelves el problema, porque la migración no depende de un director de migración. La migración depende de los factores de atracción de la migración. La migración es un fenómeno humano, ocurre en toda la sociedad y es normal y natural que cuando hay un desbalance de desarrollo económico entre dos países fronterizos, la población del país que es más pobre migra hacia aquel que es menos pobre y que en este caso insular es la única frontera terrestre. O sea, nosotros siempre vamos a tener mucha presión migratoria haitiana porque Haití es un estado fallido, no se puede parar. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema jurídico es armónico. Migración es una cosa, pero Ministerio de Trabajo es otra, pero se complementan. Porque si tú no haces respetar la normativa que establece las reglas de la dominicanización del trabajo y tú no supervisas eso y no hay régimen de consecuencias, la sobreoferta de mano de obra ilegal implicará, por lo tanto, una aceptación altamente probable de salarios más bajos, condiciones de trabajo más duras, pero atención, eludir las contribuciones referentes, por ejemplo, al tema de la seguridad social. Eso se lo ahorra el empresario. Yo quiero ir Entonces, si tú no respetas el 80-20, ¿de qué control migratorio tú vas a hablar? Yo quiero ir en esa línea. Hay una página que se llama Esclavizados RD, que dirigen Cañeros Organizados en Twitter. Y compartir la imagen con producción dice: a todos los haitianos trabajando en agricultura, construcción, turismo, zonas francas y más en RD, es momento de regresar a casa por nuestra dignidad. El Estado Dominicano ya no nos necesita. Hagamos un éxodo masivo y demos el paso juntos antes de que nos maten. # volvamos a casa. Y es una imagen, a propósito, una imagen muy bonita, ojalá y lo cumplan, donde está citando esta página todas las áreas de la vida económica dominicana. Entonces, hablemos del punto del cambio del director de migración. ¿Qué es la antigua orden dominicana? ¿Qué es la antigua orden dominicana? ¿Qué tiene que ver esa marcha que se hizo hace unos días, más la que se hizo el sábado pasado? De eso vamos a hablar, con que se cambie el director de migración. Depende del director de migración que esto suceda cuando hablamos de que laboralmente, porque esta página manda un metamensaje, si nos vamos todos, le tumbamos la economía, ¿cierto? Eso no es verdad. Eso es lo que yo leo en ese mensaje. Delirios, por amor de Dios. La República Dominicana tiene una economía sumamente diversificada y es la economía más dinámica del área. La República Dominicana tiene más aeropuertos que cualquier otro país de la región. Este paísito, esta media isla, tiene 9 aeropuertos internacionales. ¿Tú sabías? ¿Tú sabes que solamente por uno de los puertos, el multimodal Caucedo, pasa más mercancía, más furgones en tránsito que por cualquier otro puerto de la región? ¿Sabías eso? ¿Tú sabías que este país recibe, la proyección es que este año va a recibir 11 millones de turistas? Las estadísticas, las cifras de desarrollo de las comunicaciones. Estamos hablando solamente de medios de comunicación, estamos hablando de vías de comunicación terrestre, kilómetros lineales de carretera, puentes, puertos, aeropuertos. Sobrepasa con mucho la infraestructura industrial. La República Dominicana es el país que más produce, óyeme, para exportación, producto de insumo médico. ¿Tú sabías eso? ¿Y podemos vivir sin la mano de obra haitiana? Es que la mano de obra haitiana indocumentada. Los edificios, ¿quién lo va a hacer? Atención. El gobierno dominicano convocó a un pacto nacional por la defensa de la soberanía el año pasado. ¿Cuánto se ha cumplido de eso que el Estado dominicano se comprometió? Junto con muchísimos partiditos de oposición, porque ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo participaron. No ha cumplido nada. Pero ahí había puntos importantísimos. Por ejemplo, cuando tú dejas determinado tipo de sectores sin incentivos, y tú estableces el equilibramiento de esas dificultades de competitividad, haciéndote de la vista gorda para la regla de la contratación de la mano de obra, para que no tengan que pagar seguridad social, porque eso tiene un costo para el empleador. Eso tiene un costo. ¿A quién tú le estás cargando esos servicios sociales de salud?
a los pobres dominicanos que sí son contribuyentes. Es decir, los pobres dominicanos son los que le pagan los hospitales a los haitianos. Cuando tú tienes una política pública en la que no tienes control para el ingreso de la población infantil a beneficiarse de la gratuidad del sistema educativo dominicano público, tú estás poniendo a los pobres dominicanos a ser desplazados por una población equivalente, porque Haití tiene casi la misma población o quizás más que la República Dominicana, con la desventaja de que la población haitiana tiene una tasa de crecimiento demográfico más rápida. Como 5 veces más rápida. ¿Entiendes? Entonces siempre la competencia por los servicios de educación de los niños haitianos es mayor. Pero tú tienes, además, que te digo, del empleo, tú tienes de la educación y de la salud, tú tienes un tema de mudanza de una población completa que está ocupando espacios públicos. Aquí hay áreas que se están creando comunidades completamente irregulares. Vete por la zona de Hato Nuevo, por la zona de San Luis, ve por ahí para que veas. ¿Usted conocía esto de la antigua orden dominicana? Mira, yo entiendo o veo este movimiento que no tiene características partidarias, cosa que ellos han enfatizado, como el surgimiento necesario y espontáneo de la sociedad, de expresiones de repudio a la indolencia de las políticas gubernamentales, a un problema que les afecta. Es un movimiento social. Obviamente ha tenido mayor visibilidad en los últimos días porque es que ha llegado a un nivel tal de desafío, de empoderamiento, esta excesiva migración haitiana, que una manifestación se produjo a pocos metros de la sede de la Presidencia de la República frente al Palacio, de un grupo haitiano, diciéndole al presidente que si tú no eres dominicano, si nosotros somos dominicanos, al presidente tampoco. Un grupo que se llama Reconocido, que exige que se reconozca como dominicano. Pero no tiene, pero atención, que quieren exigir la condición de dominicano, pero tú no viste una sola bandera dominicana. ¿Tú viste alguna bandera dominicana? Esos que dicen ser dominicanos no saben cantar el himno. Qué cosa tan extraña, Una condición que jurídicamente no les corresponde, y hablan de una patria que no existe, porque el hijo de haitiano nunca es apátrida. Su constitución establece el jus sanguinis, por lo tanto siempre tienen la condición de haitianos. Ahora, que su gobierno, su estado no les provea de documento de identidad, República Dominicana no puede ser responsable de eso, pero de ninguna manera la patria es una figura jurídica que se les aplique. Entonces esa gente va allí y espontáneamente, y este grupo lo que hace es sencillamente dar el primer paso, convoca una marcha similar al mismo lugar, que fue multitudinaria, a pesar del silencio y de la poca cobertura en los medios noticiosos. Fue un fenómeno social espontáneo. Y el presidente entonces, a las pocas horas, destituye al jefe de migración, al director, que habría que preguntarse qué más pasa ahí. Es que acaso había, y todo esto rodeado de una cantidad de versiones que uno no sabe realmente si se corresponde a la realidad. ¿Qué capacidad tiene el director de migración para cambiar este panorama? ¿Porque eso es para amortiguar las manifestaciones o ciertamente el gobierno quiere dar un mensaje poniendo a este militar, Lee Ballester, de que las cosas van a cambiar? Mucha gente ha entendido que se trata de eso, pero vuelvo y te repito, ahí no se sabe exactamente de la verosimilitud de denuncias, de versiones, de que esa gestión había concedido condición de residencia, o sea, permisos de residencia, que es un estatus migratorio que tiene unas consecuencias legales, a cientos de miles de haitianos. Eso se dice, pero no se sabe si es verdad. Doctor, yo me quedé no con se ha una hecho confusión. Una auditoría. El canciller le responde a las acusaciones o a las denuncias de Leonel Fernández. No sé si usted puede arrojarnos luz a nuestra audiencia. Como diría Nancy Álvarez, ¿quién tiene la razón? Él habla de que es que nadie tiene la manera de saber, porque las estadísticas oficiales, como son oficiales, si tienen algún sesgo o manipulación, ¿cómo tú puedes contrastarlas? Pero de todas maneras, si hay algo interesante, dice, bueno, es que en los últimos 10 meses nada más hemos dado 100 y pico, no llegan a 150 las visas, 120. Muy bien, ¿y las 380,000 que dieron antes? O sea, esa no la desmienten, la del año pasado. Porque son muchas, dice, bueno, porque son renovaciones. Sí, vale, pero igual. Pero perdóneme, ¿tiene coherencia que el año pasado tú admitas que diste 380,000 y que este año en 10 meses solo ha dado 100 y pico? Pero ¿tiene coherencia? No, pero es que la gente escucha esto y obviamente toma con un granito de sal, ¿verdad? Todo esto que es la retórica oficial. Y entonces se anuncian 7 medidas. La primera de ellas es la reiteración, debe ser el anuncio número 50. De operativos para sellar la frontera. En estos
vamos para el 5º año. ¿Cuántos anuncios de operativos en la frontera para asegurar que la frontera esté sellada ha habido? ¿Ha acontecido? Realmente no. Atención, el anuncio de que se va a contratar mayor personal de migración. A migración en el presupuesto nacional, en el proyecto de presupuesto del año 2025, ¿cuánto dinero le han asignado? Una cantidad insignificante. O sea, hay una retórica que no se acompaña en la práctica. Pero además, que van a entrenar los nuevos inspectores. ¿Sabe quién va a entrenar los nuevos inspectores? El Instituto Nacional de Migración. ¿Quién dirige el Instituto Nacional de Migración, Colombia? ¿Quién? El señor Wilfredo Lozano. Que por su condición de director de ese organismo, de esa entidad, previsto en la ley, le corresponde ser el secretario del Consejo Nacional de Migración. Para que se entienda, el Consejo Nacional de Migración es el máximo órgano del Estado Dominicano, el máximo, para trazar la política migratoria estatal. Es un órgano colegiado, multiministerial, encabezado o presidido por el Ministerio de Interior y Policía. Atención, desempeñado por una persona que ya mandó a desmontar, le alaron las orejas, desmontar una carpa en una manifestación cívica, aunque después echó para atrás, pero terminó embarrando, arreglando el error con un disparate. Entonces primero le echó la culpa a la alcaldía, después le echó la culpa al Ministerio de Defensa. ¿Por qué Faride pone un tuit diciendo, vamos a ir a la marcha del sábado, doctor, pero antes de la marcha del sábado, usted dijo un silencio mediático? Hay una complicidad de los medios para obviar la antigua orden dominicana y movimientos para manifestantes con el tema de la migración irregular, porque usted dice, a pesar del silencio, fue masiva, fue multitudinaria. Sé de algunos amigos, vinculados a esa primera marcha, que algunos periodistas de medios importantes le pidieron disculpas porque le hicieron bajar el post que habían subido a nivel de publicaciones digitales. Mira, yo creo que siendo entrevistado por una de las comunicadoras más exitosas en las redes sociales, es decir, Al Tanto TV, además de ser un medio que se transmite por los mecanismos tradicionales de la comunicación, como en la televisión abierta, Colombia Alcántara y otros comunicadores como tú han ocupado ya un sitial en lo que constituye la vía comunicacional de mayor penetración. Las redes sociales y los medios alternativos sobrepasan con mucho la sintonía y la penetración. De hecho, las estadísticas, no es aquí solamente, en los Estados Unidos, cada canal de televisión ha tenido que poner su canal de YouTube. Yo estoy diciendo algo que no es una afirmación, es una realidad. Es decir, no hay canal de televisión que no haya tenido que poner su canal en YouTube, porque ya la gente ve más los programas. Mi mamá en su teléfono. Ve YouTube, mi mamá. Y en su canal. Bueno, yo te debo confesar lo siguiente. Yo la televisión la veo en el cable. No en el cable, en el YouTube. ¿Por qué? Porque si yo agarro el programa de Colombia Alcántara y no puedo seguirlo viendo, yo lo pauso y me puedo ir a beber una taza de café y regreso y lo continúo. Pero queda alojado en una nube y lo sigo viendo después. El tiempo de duración de un espectador en un programa, en una buena entrevista en YouTube, es mucho más continuo y más fiel que el que lo ve por la televisión, porque la televisión, si te perdiste el programa, te lo perdiste y no lo puedes volver a ver. ¿A dónde tienes que ir? A YouTube. Entonces, ¿qué ocurre? Los canales tradicionales de televisión, los medios tradicionales de televisión, tienen un altísimo costo. Un estudio de televisión cuesta un dineral. En un canal de YouTube tú lo haces en una habitación de tu casa, con una pequeña. La tecnología ha permitido que tú compras un micrófono y una cámara de muy bajo costo y excelente calidad, y subes un contenido 1A. Una pequeña consola no es una inversión como la que requiere un canal de televisión. Entonces, ese es el mundo ha cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios tradicionales, por su alto costo, requieren para su sostenibilidad de un presupuesto publicitario que cada vez es más fragmentado. Y aquí, los medios de comunicación tradicionales sobreviven del presupuesto nacional, de los gobiernos. Si no hay anuncios gubernamentales, el 95% de la parrilla de los canales de televisión se cae. ¿Y qué usted quiere decir con esto, doctor? ¿Por qué se calla la difusión de la antigua orden dominicana? Entonces, estoy diciendo algo, no es para hacer sentir mal a nadie, esa es una realidad. Entonces hay que entender que el que paga
hay que complacerlo. Si tú tienes una política gubernamental equivocada que la sociedad no se siente cómoda con ella y empiezan a surgir movimientos espontáneos de cuestionamiento, lo lógico es que el aparato comunicacional gubernamental no se sienta cómodo con eso. Y obviamente quienes reciben la publicidad para sostener sus programas tienen que atender al reclamo de quien les permite estar en el aire. Eso no es nada de malo porque la necesidad tiene cara de hereje. O sea, yo no estoy diciendo con esto que los periodistas se han vendido. Yo estoy haciendo un ejercicio muy respetuoso, pero totalmente racional y explicativo de lo que estamos entendiendo. La mayoría de los periodistas piensan igual que lo que estamos pensando los demás dominicanos, pero la necesidad tiene cara de hereje. ¿Cómo van a atacar al gobierno? No pueden, porque necesitan ese anuncio del Banco de Reserva, necesitan ese anuncio de la presidencia, necesitan ese anuncio del ministerio tal. Lo necesitan porque si no, no pueden llegar a final de mes para pagar el canal. No tiene visibilidad la antigua orden dominicana por esto. ¿Qué pasó el sábado? ¿Usted fue el sábado? Indudablemente, como muchísima gente, había mucha gente ahí. Cuando nosotros llegamos, en el caso mío, Consuelo de Pradel, que andábamos juntos, mi señora, yo, Ticito Curi, cuando llegamos resultó que había más tropa policial que gente, señores. Había más tropa policial. Hasta los SWAT estaban ahí en Colombia. Eso no se ha enseñado en ningún sitio. Hasta los SWAT. Y había ojalá conseguir imágenes de eso. No, porque SWAT, esta gente, que es un puñado de dominicanos, y además tú ves que por las pancartas, por las cartulinas, son gente que está haciendo eso con uñas y dientes. Es decir, ahí no hay un financiamiento de nadie. Doctor, ¿qué diferencia hay? Que tuvieron hay? Que hacer una colecta para hacer una pequeña tarima. ¿Verdad? Pequeñita la tarima. Sí, ojalá poder, chicos, poner imágenes de la tarima. ¿Qué diferencia tiene, imágenes también de la gente con sus banderas, la Marcha Verde y la gente que se manifestó después que cayeron las elecciones en la Plaza de la Bandera a esta marcha que tanto ciudadanos como la antigua orden dominicana que hace el llamado está, no sé si hay más llamados para manifestación? No, uno no lo sabe porque yo no pertenezco a ese grupo. Yo soy un ciudadano que observa y que ha formado parte de estas denuncias durante décadas, porque tampoco es que estoy hablando de esto ahora, yo tengo la vida entera hablando de este tipo de problemas. ¿Pero de dónde sale esto de la antigua orden? Yo nunca había oído eso. Son cosas espontáneas que surgen, y como hay muchísimos otros grupos pequeños que yo conozco, está los hijos de Duarte, o sea, hay muchísimos, a través del tiempo han ido surgiendo muchos grupos que van desapareciendo porque eso necesita un sustento económico del cual carece. Un ciudadano puede un día sacrificarse y dejar de producir para ir a este tipo de cosas, pero no puede vivir en eso. No tiene partidos políticos, los empresarios no les interesa financiar eso. Cuando usted llegó, doctor, ya habían intentado desmontar la tarima. Estaba desmontada. Entonces la montan de nuevo. Cuéntenos qué pasó. Bueno, cuando ocurre el desmonte, se vuelve viral porque, vuelvo y te repito, el poder que tiene un simple teléfono celular con cámara en las redes sociales es inconmensurable. Subieron apenas un par de videos de personas que evidentemente estaban ahí ensamblando esto y ya nos están desmontando y mostraron eso. Y eso corrió como la pólvora. Esa es la realidad. Y entonces yo quiero preguntarle. Cuando yo llegué, a ver, que cuando lo vi dije, no, pero yo quería, o sea, no tenía demasiado interés en ir, porque yo tengo ocupaciones. Y dije, bueno, voy a ir, pero cuando vi el atropello, la intolerancia, redoblé mi voluntad y mi vocación de ir. ¿Cómo se vuelve a montar la tarima? Cuando fuimos, entonces ya se había producido el affair. Sé de un periodista que indignado llamó, según me dicen, a una altísima autoridad y le puso en conocimiento lo que estaba aconteciendo. Y esta máxima autoridad se manifestó sorprendido de que esto hubiera sido dispuesto, y aparentemente pocos minutos después el Ministerio del Interior de Policía vuelve sobre sus pasos y por una comunicación en las redes sociales manifiesta que, no obstante no obtener permiso del ayuntamiento, hemos ordenado que se detenga el desmantelamiento de esa tarima. Lógicamente, pocos minutos después de esto, porque le están echando una vaina a la alcaldía. La alcaldía dice, yo no tengo que ver con eso, eso no está bajo mi control. Entonces recogen para atrás.
Estamos viendo funcionarios peleándose entre ellos, Entonces, echándose la culpa mutuamente. Entonces, que eso es el Ministerio de Defensa. Ahí no había gente del Ministerio de Defensa, ahí todos eran policías. expliquemos esto, señores. Hay gente que no sabe la diferencia entre militares y policías. No habían militares per se, como diría el hombre ni militares, aquel, ni policías municipales tampoco. ni policías Eran de municipales. la Policía Nacional. Entonces, ahí les comparto el tweet de Faride. Faride, que es la ministra de Interior y Policía. Interior y Policía, escribe, déjame ver ahora si lo encuentro. Bueno, mientras encuentro el tuit de Faride, les comparto lo que dice el comunicado de la alcaldía. La alcaldía del Distrito Nacional no posee jurisdicción sobre la Plaza de la Bandera. La alcaldía del distrito informa a la opinión pública nacional que la Plaza de la Bandera es un espacio público custodiado por el Ministerio de Defensa de acuerdo con lo establecido en el decreto 194-8 que le otorga la administración, seguridad y mantenimiento del señalado espacio. En tal sentido, la alcaldía no posee facultad para otorgar permisos sobre ese y otros espacios bajo la jurisdicción de este organismo, de los organismos castrenses. No sabía la ministra de Interior y Policía bajo quién, y ahí estamos viendo las imágenes del desmonte, quién hizo la denuncia del desmonte de la tarima. De la policía. Era gente de la policía. El Ministerio de Defensa no se metió en eso tampoco, los militares no se metieron en eso. O sea, está clarísimo de a quién corresponde la responsabilidad. Está clarísimo de ese hierro, de ese equívoco. Pero obviamente dicen... Pero ¿quién mandó a esos policías? Porque si Faride dice que ella estaba fuera del país y que eso no estaba en su jurisdicción, ¿quién mandó a esos policías? Yo te voy a decir algo que es un refrán gracioso. Que lo último que pierde la persona no es la vergüenza, sino la capacidad de echarle la culpa a otro. Wow. Entonces al final, después que se llamó esa alta autoridad, y usted que es abogado y que maneja el tema, hay que pedir permiso para instalar una... Se le informa, pero son espacios públicos y el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica es un derecho, parte de las libertades individuales consagradas por la Constitución. Es decir, nadie puede coartarle aquellos atributos que son propios de la democracia y de la libertad a los ciudadanos. Es decir, eso fue una metedura de pata enorme. Pero atención, no vamos a concentrarnos en eso. ¿Cómo cuánta gente había el sábado? Mira, uno no sabe realmente cuánta gente se devolvió. Yo mismo tenía temor de que viendo que había personal policial ahí, mi señora quería ir, le dije a mi mujer, Leila, a mí no me gustaría que te dieran un empujón. Pero, ¿quién le dice que no a ustedes las mujeres? Consuelo Despradel, Chello Despradel, una comunicadora que tiene la vida entera tratando estos temas. Juan Miguel, venme a buscar. Una persona que ya tiene su edad y tiene sus problemas de movilidad por quebrantos de salud. Y yo recogí a Consuelo y tuve que ayudarla a cruzar la calle. Y sabes que ahí los escalones son un poco altos en esa plaza. Y sentarnos por ahí, entiendo, podíamos subir a la tarima por un problema de movilidad de Consuelo. Y además porque no tampoco queríamos producir un desplazamiento del protagonismo real que le correspondía en la actividad a los organizadores. Doctor, fuimos a apoyarlo como ciudadanos. Hay gente que cree que fue una necesidad hacer esa marcha porque cuando hicieron la de la semana pasada, el gobierno accionó quitando el director de migración y anunció la deportación de 10,000 migrantes semanales, ¿fue que dijeron? Sí, semanales, pero... Y entonces hoy vemos el anuncio del ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, que dice que el gobierno instalará oficinas en la Dirección General de Migración en cada provincia del país para fortalecer el control migratorio. ¿Quién hace el anuncio? ¿Por qué Andrés Bautista hace el anuncio de la instalación de oficinas de control migratorio en cada provincia? ¿A quién es que le corresponde eso institucionalmente? Yo diría que al director de migración. ¿Y de quién depende el director de migración? Del presidente. No. Jerárquicamente. Del director del Instituto de Migración. No, tampoco. ¿De quién? La jerarquía ministerial de la cual depende la Dirección General de Migración le corresponde a quién, al Ministerio de Interior y Policía, que es quien preside el Consejo Nacional de Migración, cuyo secretario de ese consejo es el presidente del Instituto Nacional de Migración, que es Wilfredo Lozano. En 4 años no se conoce una sola resolución emanada del Consejo trazando cuál es la política migratoria. Esa es una de las razones por las cuales,
cuando convocaron el presidente de la República a la firma de un pacto nacional por la defensa de la soberanía, que invitaron a algunos intelectuales, me honraron integrando parte de esta reunión como intelectual, porque yo no pertenezco a ningún partido político. Yo fui la única persona que públicamente dijo que no iba a firmar eso. Eso salió recogido en los periódicos. Porque yo señalaba, en primer lugar, para que hacen un pacto que no tiene fuerza jurídica vinculante cuando no se cumple la ley. Más aún, cuando desde el punto de vista administrativo, todo eso que se estaba proponiendo ahí pasaba simplemente por una resolución que debía tomar el órgano creado por ley para trazar la política migratoria y que no había sido capaz de producir una sola acta, porque eso depende de un secretario. Eso se lo dije yo en su cara al señor Lozano. No había producido una sola acta en 4 años, inutilizado. Entonces, ese consejo, ¿cuál es la lectura que le damos que sea Andrea Bautista? O sea, Farideh Raful es la jefa de la cabeza de Sí. la dirección de migración. ¿Por qué no la hace Farideh o por qué no la hace Wilfredo Lozano? ¿Qué lectura debemos darle a los simples mortales que hay sea Andrea una Bautista? improvisación absoluta. Es decir, lo que se demuestra o se ha confirmado es que el Estado Dominicano, el gobierno del Estado Dominicano, en materia migratoria se ha pasado todo este tiempo improvisando. Cuando tú tienes una persona que dice ser ejecutivo de una compañía privada en la que fue delegada la supervisión de la seguridad fronteriza, una compañía, y que demuestra que el presidente es informado de que todo eso que él anuncia no es verdad, porque eso es una cosa muy grave. Yo no sé si eso es así, pero es una denuncia muy grave. ¿Qué gana el presidente con un doble discurso, con la retórica que usted está esbozando desde ahorita? ¿Qué gana Luis Abinader o el gobierno dominicano que él encabeza en decir una cosa y hacer otra? Bueno, sirve a los intereses empresariales con los cuales se vincula. Este es un gobierno popi. Y los principales sectores beneficiarios de esa situación de penetración masiva de ilegales son esos sectores económicos, sectores agrícolas, sectores, mira, para más aún, tú sabías que el sector hidrocarburo está dominado por un empresario haitiano. He oído No, esa es la realidad. Gilbert Villo, ese señor controla un sector estratégico como es la distribución de todos los combustibles de este país, está en manos de ese señor. Pero ¿y qué ganaría él con tener 2 millones de haitianos en este territorio? Porque mientras más mano de obra, más salarios bajos. Pero además tú requieres mayor cantidad de presupuesto. La clase política también se lucra en ese modelo de capitalismo del desastre. Mayores presupuestos para atender las sobredemandas en materia de salud y educación, seguridad. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa mayores contratos, mayores comisiones, más cantidad de empleados. Ahí todo el mundo se lucra de esa situación totalmente anormal. Mire, capitalismo del desastre. Mire, en este post, ojalá me acompañen, que vemos de Andrés Bautista, que publica el Nacional solo hace 2 horas al momento de esta grabación. Le voy a leer 2 comentarios nada más de lo que la gente dice de este anuncio de que el gobierno instalará oficinas de migración en todas las provincias. El primero dice: vayan a las construcciones y pónganle multa a los que emplean. El mismo gobierno es el mayor empleador de indocumentados. El control está dentro de las instituciones que le cogen dinero y lo sueltan más adelante, y ellos en represalia entran ilegales por los montes. Eso es un comentario de alguien del pueblo. 2 comentarios, random así, y no quiero poner que no sea solo de boca, que si el gobierno no actúa, el pueblo lo hará, ya estamos hartos. Yo quiero traer estas 2 cosas. Lo que está detonando la antigua orden dominicana puede ser que despierte un sentimiento más allá de los nombres que usted citó ahorita, porque gente como usted, como Consuelo, los vinchos que le decimos, siempre por décadas, desde que uno se acuerda, Manuel han estado Núñez, manejando este tema. y alertábamos lo que tenemos ahora. Lo que está pasando ahora. Yo siempre cito que cuando yo estaba estudiando periodismo, cogí un diplomado de comunicación y sociedad, donde en ese tiempo esos grandes nombres que nos dieron ese diplomado decían que en 20 años íbamos a tener lo que en efecto estamos teniendo, pero no hicimos nada en esos 20 años. ¿Qué puede pasar a partir de este comentario que dice esta persona? Si el gobierno no hace nada, la población, el pueblo lo va a hacer. Mira, se puede perfilar un escenario en donde estos reclamos sociales
que son políticos, necesariamente van a vertebrarse de manera articulada en forma partidaria, necesariamente. Y te voy a dar varias pistas. No solamente es la efervescencia en las redes, que como son libres, son incontrolables. Y no hay manera de que el gobierno, ni la publicidad, ni nada, controle eso. La gente se expresa, sube a su página de Facebook, a su Instagram, lo primero que le aparezca en la cabeza. ¿Qué puede construir eso? Entonces significa que hay un sentimiento generalizado de la población, generalizado y mayoritario. ¿Le puede costar el poder al PRM a los partidos políticos? Porque fíjate que el rechazo no solamente es al partido de gobierno. Pero está gobernando el PRM. Indudablemente, porque las funciones públicas las desempeñan aquellos que han accedido a ellas a través de la dinámica de participación política como partido en elecciones. Es decir, la vocación de todo movimiento social es volverse político. Y el mecanismo de participación política necesariamente es partidario, porque si tú no participas a través de un partido político no puedes ser candidato a nada y no puedes convertir tus ideales o tus deseos en política pública. O sea, necesariamente eso ocurre. Entonces yo te voy a llamar la atención. Para las elecciones anteriormente realizadas, de hace apenas unos meses, participó un candidato muy llamativo, un señor calvo, que es supuestamente médico, que supuestamente es empresario de no sé qué cosa. Y ese señor, sin partido político, porque no tenía partido político, lo asume un partido que luego lo deja en el aire y se va con una de estas alianzas. Pero él se va solo, improvisadamente, 2 meses antes, por otro partido que se ha quedado sin candidato, que es el partido de Ramfi. El partido de Ramfi es partido sin candidato porque Ramfi no puede ser candidato. Y lo asume como candidato. Ese señor, sin dinero, sin estructura y 2 meses antes de las elecciones, quedó en 4º lugar. Y con muchas cosas que salieron en los últimos días. O sea, tenía todo Pasó eso. Y muchísima gente votó por él. A ver, cuantitativamente no fue demasiado. Es decir, tú te pones a ver los números en frío. Pero el hecho de que quedara en 4º es significativo. Es decir, este señor le pasó por encima a todos los pequeños partidos que tienen la vida entera siendo bisagras de otros o parásitos de los más grandes. Se pegan ahí. Este no, este se fue solo y sacó un 4º lugar. Estoy hablando del lugar, no de la cantidad de votos. Poco después, pues salió todo lo que salió acerca del sujeto, del individuo, con una cantidad de situaciones personales de las cuales no hay que referirse, pero que todo el mundo conoce. Evidentemente era una persona que tenía una cantidad de situaciones que era desconocida por mucha de la gente que votó por él. Probablemente si se hubiera sabido antes, no hubiera sacado tantos votos. Una cosa muy penosa. Bien, quiero por lo tanto deslindarme de la persona y de la situación para irme al detalle de que el hecho de que este candidato improvisado, este movimiento nuevo, canalizara hasta un 4º lugar la insatisfacción con las políticas puestas en marcha por los partidos tradicionales, refleja un ansia. Es decir, la población está necesitada, requiere, la palabra es ansia, tiene un ansia de que algún tipo de movimiento político nacionalista canalice esas preocupaciones. Entonces tú ves ahora la antigua orden dominicana. Es un grupo pequeño de ciudadanos. La única cosa distintiva que tienen es que se visten de negro con una boina. Pero salvo eso, no se conoce un manifiesto. ¿Usted sabe cómo se llaman los que dirigen la antigua orden? El joven se llama Ángelo Vázquez. Yo no somos amigos. Ese que estamos viendo en pantalla. Correcto, yo no tengo trato con él, me he encontrado en lugares públicos y nos saludamos, pero realmente no sé quién es. ¿Usted cree que puede ser? Yo no sé de qué parte del país viene. Pero el tema migratorio puede ser lo que fue la corrupción para el PLD, para este gobierno. Necesariamente, porque eso está permeando y haciendo disfuncional toda política pública. Es decir, por ejemplo, hoy lunes, el gobierno anuncia o se está esperando un paquete fiscal. Es decir, cobrarnos más impuestos. ¿Para quiénes? Para pagarle más partos a las haitianas, más medicinas para los haitianos, más aulas, maestros, escuela, butaca, zapatos, libro, uniforme, desayuno, almuerzo y merienda a los hijos de haitianos, más empleo para los haitianos, los espacios públicos para los haitianos, el medio ambiente canibalismo. Los bosques dominicanos están siendo depredados a una velocidad. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente qué dice?
es que las denuncias de la indolencia y de la disfuncionalidad y de la poca efectividad del Ministerio de Medio Ambiente ya es algo muy conocido. Principalmente porque quienes han presidido eso en esta gestión gubernamental es gente que ha tenido un discurso más pro haitiano que pro dominicano. Doctor, uno de los comentarios decía de que le cogen los cuartos cuando los... ¿Qué usted sabe de esto? Esto siempre ha sido así, ahora es más que nunca. Sé de gente que ha tenido que buscar 15,000 pesos después que le agarran a un familiar, el caso de una persona que conozco, que le agarraron la mujer, la esposa, pero ya a los 4 o 5 días estaba de vuelta por 15,000 pesos. Sí, y más. Eso es corrupción en los agentes de migración. Eso... O mira, de la guardia, o quién que hace eso. Hay que darse cuenta de lo siguiente. El ser humano tiene debilidades. No hay en la faz de la tierra ninguna gestión que no tenga que enfrentar los desafíos de las debilidades humanas. Puede ser un presidente muy serio, siempre hay un subalterno, que solamente por su cercanía con un presidente hace lo indebido. Y eso tú lo multiplicas y lo proyectas de manera interminable. En el tema fronterizo, aquí con Haití, con lo que es hoy Haití, estamos viendo eso reflejado desde la época de Antonio Osorio. ¿Tú sabes por qué Antonio Osorio no tuvo otra solución más que la drástica, el drástico traslado y despoblamiento de toda la parte oeste de la isla en lo que hoy es Haití? Porque no se podía evitar en la época de la colonia española, en el 1605, no se podía evitar que los habitantes de esa zona, muy alejados de la autoridad efectiva que estaba aquí en la capital, en lo que era las autoridades coloniales, tenían su sede aquí en Santo Domingo, como allá en Vallajá, en la punta de la isla, allá en el oeste, iban a tener control para que los habitantes no comerciaran con bucaneros y filibusteros franceses, holandeses e ingleses, en medio de la guerra de los 30 años, donde había también una guerra religiosa por las luchas entre el protestantismo, calvinismo, y la iglesia católica, y los reyes católicos españoles, como su nombre lo indica, eran los campeones de la defensa de la fe y del papado. Entonces, cuando se encontraron 300 Biblias protestantes en esa zona, eso es lo que dicen todos los historiadores, la autoridad obviamente reacciona, y la monarquía, el rey, pues ordena resolver esa situación para que ese contrabando cese. Dejando el territorio. Y entonces la única solución que tuvo Antonio Osorio, no era un obispo también, para que eso se hiciera de manera humana, y el obispo se murió. Y entonces llega Antonio Osorio y dice, bueno, pero yo no puedo controlar esto aquí. ¿Qué hizo? Arrasar con todo el sistema de producción, granjas, fincas, ganado, las poblaciones, las casas quemadas, a sangre y fuego, a mudar la fuerza, todas esas poblaciones. Estamos haciendo lo propio ahora en la frontera, porque doctor, lo que sé es que desde Jimaní, ¿verdad? Que empieza arriba. Sí, de abajo. Desde Jimaní hasta Dajabón. Sí. Exacto. Todo lo que es las 7 provincias fronterizas, ahí lo que está es Haití. ¿Son las nuevas devastaciones de Osorio ahora? Porque es lo que hemos hecho. No, el dominicano tiene que saber la gente se fue de ahí. Indudablemente, pues solamente con el abigeato, es decir, el robo de ganado, las unidades productivas en la región fronteriza son insostenibles. Los cultivos, porque son robados durante las noches. Entonces, y con todos los riesgos de la vida y la integridad. Denuncia el alcalde de Dajabón que las mejores casas de Dajabón la están comprando y no hay control de las autoridades. ¿Cómo es que se compra? ¿Con qué papeles? Pero es que además eso debe estar supervisado por las autoridades para que eso no acontezca, porque eso significa desnacionalización del territorio. Finalmente, ¿cómo el gobierno dice que va a recoger 10,000 haitianos semanales? Si no le dotan al director general de Migración de los recursos correspondientes, eso es un anuncio meramente retórico. ¿Pero de dónde sale el número? ¿Cuántos millones de haitianos o cientos usted cree que hay aquí, según su auditoría visual? La auditoría visual muestra que probablemente haya más de 2,5 millones de haitianos. La auditoría visual. Mira, yo vivo en el ensanche Julieta. Ay, pero dice mi mamá cuando hablan de 500,000. Y yo me paro en la ventana de mi sala que da a la calle, mirando hacia la calle. Y de 100 personas que pasan por hora caminando, que vienen de Los Praditos hacia la Winston Churchill, 90 son haitianos. No relaje, doctor. Sí.
Usted sabe que yo tengo un cuento muy bueno. Déjame decirte, gente de comportamiento muy pasivo, trabajadores. muy trabajador. Porque, vuelvo y repito, gracias a Dios, todo ese resentimiento que lo hay, toda esa actitud equivocada que hay de una parte considerable de los haitianos, no se refleja de manera beligerante en su relación con la población dominicana. Pero eso, atención, eso no ha ocurrido aún, pero puede ocurrir. Y hemos visto muestras de eso cuando en algunas comunidades, principalmente en el este, en Verón, las autoridades cuando tratan de ejecutar un operativo de interdicción migratoria es recibida pedradas. Eso ya pasó en la ciudad de Juan Bosch. ¿Tú no te acuerdas? Doctor, ¿qué dijo la ONU en el censo de cuántos ciudadanos haitianos hay? ¿Dijo algo? Mira, las cifras del censo del año 2022, el único dato que yo recuerdo firme es de que la población dominicana es poco menos de 11 millones de habitantes, 10.800.000. Pero como no era un censo cuyas cifras se han divulgado de manera muy específica, uno realmente no sabe qué cantidad de haitianos hay aquí. Entonces yo le voy a hacer este cuento No que hace mi mamá. oficial. Cuando se hablan que aquí habían 500.000 haitianos, dice mi mamá, pero será en San Juan nada más. Recordemos también que la población migrante haitiana, por su condición de irregularidad migratoria, es flotante, es decir, no tiene arraigo, porque puede estar hoy una familia haitiana viviendo junto con otras 10 más en una casucha hoy y mañana puede no estar ahí porque se van para otro lugar. Doctor, ¿debe la antigua orden parar las manifestaciones porque el gobierno está haciendo estos anuncios? ¿Qué va a pasar? Ellos están en el legítimo ejercicio de sus facultades y libertades como ciudadanos. Todo dominicano que quiera ir a apoyar al gobierno, que vaya y haga una manifestación para ir a apoyar al gobierno. Y todo el que quiera protestar contra el gobierno, que lo haga, porque para eso es la democracia, que no nos la regaló nadie. Eso costó mucha sangre, muchas lágrimas. Este desarrollo democrático hay que defenderlo aún con uñas y dientes. Si ellos quieren seguir organizando y encuentran apoyo de la población, entonces ellos están canalizando la inquietud de una parte de la población. Eso es legítimo. Doctor, ¿puede las declaraciones de estas personas ligadas a la empresa Aurex cambiar en algo el panorama a nivel de opinión pública o de las informaciones que ellos dicen? Porque si vamos a repatriar 10.000, pero la frontera está abierta, vienen 20.000. Es lo que está denunciando esta persona que dio estas declaraciones. Pero eso es un dato marginal. Lo que te quiero decir es que no deja de ser un detalle que le quita cualquier nivel de credibilidad a la efectividad de los anuncios oficiales. Es decir, si por vez número 30 tú dices que vas a hacer un operativo para brindar la frontera, que se ha estado haciendo entonces todas las veces anteriores durante los últimos 4 años. Entonces, cuando tú ves esta declaración y estas informaciones documentadas, tú dices, pero entonces, obviamente hay alguien hablando mentira. Hay alguien hablando mentira. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que el interlocutor a quien la evidencia compromete no es al que denuncia, es a quien le mandaron esos oficios, que resulta que es el presidente de la República. Podemos hacer un postdata con la anuencia de la producción. En el caso del Intran, de Hugo Veras, del apresamiento de Jochi, porque usted es abogado, vamos a ver algo, eso va a ser más de los shows que hace el Ministerio Público. Tú leíste se hizo público, porque circuló son en los medios. 304 páginas. Yo lo ojeé, obviamente como abogado, y que alguna vez tuve funciones judiciales, uno puede más o menos leer rápido y entender. Si todo lo que dice ese expediente acusatorio para la solicitud de medida de coerción es cierto, aquí estamos en presencia de una disfuncionalidad absoluta del Estado Dominicano, porque ahí fallaron todos los controles. Como dice Hugo, usted dice lo mismo que dice Hugo. No, por eso lo dice el expediente. Ahí, ¿qué pasó con contrataciones públicas en el proceso? Falló. ¿Qué pasó con Contraloría? Falló. Pero peor aún. ¿El dinero de dónde salió? No salió del Intran, salió de una entidad distinta por orden de un ministerio, de un ministro. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Según su expertise, ¿por qué no están procesados los cabezas de esas instituciones que usted mencionó? Por lo mismo que en otros muchos expedientes que tratan de corrupción a alto nivel, figuras que parecen intocables, terminan siendo mencionados a veces más de 80 veces en los expedientes, pero no son ni siquiera interrogados. Ahí te estoy hablando de diputados, estoy hablando de empresarios. En el caso de Hugo, así es que va el allanamiento, porque hay diferencia entre cómo se allana a Hugo y a Jochi lo llevan a la Procuraduría. Pero esos son detalles que son los abogados de esas personas los que tienen que denunciar esas cosas que ellos entienden que son violatorias de sus derechos, que a lo mejor lo es,
Pero eso no me corresponde a mí porque yo tengo una condición de ciudadano, pero también de abogado. Yo no puedo estar opinando de una cosa que no me consta. Yo lo único que como consumidor de noticias sí tengo seguridad en llamar la atención es en lo que he leído, porque es que el expediente en PDF, ese archivo, me llegó a mi teléfono como le llegó al teléfono de miles de personas más, porque la Procuraduría filtró el expediente. ¿Por qué se filtran? Y uno lo lee. ¿Por qué se filtran? Antes era así. Mira, es que hay dos escenarios. La justicia se ha vuelto muy mediática. Y hay dos escenarios, adentro de los tribunales y fuera de los tribunales. Y cuando tú... Gana afuera, gana adentro. Cuando tú tienes un pleito muy avanzado afuera, eso ejerce una presión sobre los agentes del sistema. ¿Qué le puede pasar a Hugo Vera, según su experiencia? Mira, lo cierto es que ese tipo de expedientes que vienen precedidos más bien de un ejercicio de atención mediática, casi siempre terminan en nada. Sí, en lo que hemos visto. No lo digo yo. Tú una vez le preguntaste al presidente. Todos sabemos, presidente, cómo van a terminar. Y el tiempo... El final de la película, ¿cómo es? Él te dijo a ti, bueno, pues dígalo usted, pero no tuviste que decirlo. Poco tiempo después pasó exactamente aquello que ¿Y cuál es el final de esta película, doctor? Es altísimamente probable que termine pasando lo mismo con los demás expedientes. Es muy penoso, pero es así. ¿Y con Jochi Gómez igual? Es que la experiencia probablemente sea... yo estoy diciendo que eso es probable, yo no lo sé. Bueno, te repito, porque yo no tengo un conocimiento exacto, ni soy abogado de esa gente. ¿Y como yo no conozco. ¿Y como cuántos años va a durar ese juicio ahora? Por la complejidad de ese tipo de casos dura entre 4 y 5 años. Ofrézcome a Dios. Señores, otro programa para hablar de ese caso y de otros casos con el doctor, pero valiosa la experiencia del doctor Castillo Pantaleón el sábado en la Plaza de la Bandera, una descoordinación de autoridades, uno desmonta, otro monta, otro dice no fui yo, fue Pedro, fue Juan, pero la motivación en orden y en paz, y que todo el que tenga, ¿verdad?, el deseo de manifestarse, lo haga. De algo ha servido lo que levantó la antigua orden, porque por lo menos cambiaron gente, hicieron anuncios. Vamos a tener fe, ¿verdad? Ojalá. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Colombia. Gracias a ustedes.